Es la segunda vez que participo en una reunión, estuve en la de Junín del año pasado, en esta, y la verdad que a mí me asombra la participación y, como decía hoy el presidente Senasa, el cliente. Ustedes son clientes muy demandantes por lo que se ve y se generan discusiones, mucho debate, muchas preguntas. Los que venimos más de la universidad y no estamos tan acostumbrados y la verdad que me encanta. Me encanta que se reclame, que se participe, sobre todo nosotros que ya llevamos más de 35, 40 años en esto y en general el público ha sido pasivo. O sea, lo que uno ve es que se escucha, pero no hay mucha participación, así que esto, la verdad que lo felicito a todos. También, leyendo uno de los objetivos de este encuentro, de este congreso, veía que había debates entre los jóvenes o que iban a participar agrupaciones de jóvenes sobre el rol del sistema sanitario, del SENASA, y está muy bien eso también que se empiece a trabajar en esas franjas etarias para interesarlos y que no pierdan el espíritu y la llama que tienen todos ustedes para seguir adelante a pesar de todos los tropiezos que ha habido cíclicamente, podríamos decir. Cuando recién hablaban de riesgo, recuerdo en otra enfermedad que también está en la especialidad nuestra y que ustedes también seguramente es de preocupación, como es la triquinosis. Allá por los años 70 hubo un brote muy importante en Europa, sobre todo en algunos países como Francia e Italia, y curiosamente fue causada por consumo de carne de caballo. A partir de ese año, 77-78, los mataderos se vieron obligados a incluir la técnica de la digestión artificial para hacer el diagnóstico de triquinosis y liberar carne libre al consumo. En el año 89, la Comisión Internacional de Triquinosis hace un encuentro que se hacía cada 4, ahora cada 2 años, que se hizo en España. Yo tuve oportunidad de participar en ese encuentro. Y la discusión más fuerte justamente se centró en la demanda de la industria sobre los sectores productivos y de comercialización, basada en que entre que se decretó el primer foco y ese año se habían faenado 500.000 caballos y no se había encontrado ni siquiera una muestra positiva. Obviamente la técnica generaba un costo adicional a la faena y, por supuesto, aumentaba el costo para vender después en las carnicerías. Y después de 4 o 5 horas de debate, justamente se llegó a la conclusión que si existía riesgo, el mínimo riesgo, la técnica debía seguir haciéndose y los frigoríficos debían hacerse cargo para evitar que la gente se enfermara. Así que este manejo del riesgo tiene un valor agregado que trasciende mucho de los conceptos que uno a veces maneja en el control de las enfermedades, las evaluaciones epidemiológicas, y tienen un valor que, aunque parezca caro, pero realmente a la larga el sistema lo termina pagando y el país lo termina pagando. Me acordaba de ese tema y quería comentárselos para reforzar lo que habló Ricardo Maresca en su excelente charla que nos dio sobre aftosa. Bueno, volviendo al terreno, me toca de nuevo hablar un poquito sobre el tema de control de parásitos. Seguramente estarán aburridos. Nos pasa, ustedes saben que nosotros copiamos un viejo profesor inglés de parasitología, Lord Salisbury, que él había hecho un relevamiento entre sus alumnos, nosotros hicimos lo mismo, a ver cómo se interesaban por la materia. Y llegamos a la conclusión que el 25% escuchaba y entendía, el otro 25% escuchaba pero no entendía, y el 50% no escuchaba y tenía fantasías sexuales. Entonces tuvimos que cambiar las estrategias, ¿no es cierto?, de enseñanza y de vinculación con ellos para poder
Bueno, supongo que ustedes no tienen la misma estadística, son mucho más serios. Bueno, decimos que en el sistema, lo que manejamos normalmente en un sistema de producción de carne es algo biológico, es algo en que ponemos un animal sobre una pastura, lo ingiere, ese pasto va a la panza es la verdadera cuba, el lugar, digamos, donde se va a transformar esa proteína, esa energía que le damos en algo tan codiciado como es la carne que queremos vender. Es un proceso biológico que obviamente tiene puntos críticos, tiene debilidades, tiene fortalezas, y dentro de los puntos críticos justamente es que su sistema digestivo, que es la base de todo esto, funcione bien. O sea, lo que ingiere el animal para transformarlo en el producto que nosotros vendemos tiene que funcionar lo más parecido a un reloj. Cuando se empiezan a desajustar algunas cosas, ese proceso termina complicándose y por lo tanto el sistema va a perder eficiencia. Esa eficiencia que tanto buscamos y que continuamente hacemos en mejorar lo que es la genética, lo que es la conformación del animal, mejorar el consumo, mejorar la calidad de la nutrición que le damos, tratar de acortar los tiempos de engorde, usar feedlot, usar terminaciones a pasto, acortar de los 2 años a 1 año a pasto para la cuota Hilton, como hemos tenido ahora alguna novedad. Tenemos también la calidad de esa carne que justamente nos distingue y es el producto, ¿no es cierto?, que vendemos por excelencia a nivel del mundo y nos caracteriza con una excelente conformación de la carne, con el engrasamiento adecuado, el marmoleo adecuado. Y últimamente se agrega un concepto justamente que es que esa carne tiene que tener seguridad, no solo desde el punto de vista bacteriológico, como hablábamos hoy del síndrome urémico u otros problemas, sino también sin residuos químicos, que acá esto ha abierto un capítulo, ¿no es cierto?, en los últimos años, enorme, en función de que los países justamente están demandando carne sin residuos químicos. Entonces, en este proceso nosotros vamos a centralizar el problema vinculado a lo que es el funcionamiento del aparato digestivo y dentro de lo que es el funcionamiento del aparato digestivo, justamente las lombrices, los parásitos que generan en su ciclo determinadas alteraciones en la estructura y en el funcionamiento de ese aparato que limitan la convertibilidad de la proteína hacia el músculo. Tenemos que hablar de categorías y riesgos. Rápidamente vamos a hacer un repaso. Tenemos la vaca como un riesgo bajo, justamente porque su sistema inmunológico ha generado defensas contra estos parásitos y normalmente el sistema de cría, salvo excepciones, tiene un equilibrio importante desde el punto de vista de la enfermedad y las pérdidas en producción. Tenemos el ternero al pie de la madre en un riesgo medio. Esto también es variable porque la leche juega un rol importante en el nivel de infección de los animales y porque está en un corto plazo en un sistema de infectividad baja en las pasturas, producto de que están las vacas. Y por último, sí, de riesgo alto, tenemos las categorías postdestetes, tanto de macho y hembra, que es la categoría donde seguramente hay que concentrar todo el esfuerzo para hacer el control. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, justamente porque el animal tiene las ondas clásicas de crecimiento, la onda axial, que es la que normalmente se cumple hasta los 7 meses de edad, que va desde el medio de la cabeza, desde el cerebro para atrás, que le da el largo al animal y el largo de la cara. Después del destete y hasta el 1 año y medio, tiene justamente la onda de crecimiento apendicular, que es donde el animal conforma toda la estructura de cuartos posteriores y cuartos delanteros, tanto óseo como muscular. Nace del medio de las cañas, hacia abajo da el crecimiento de las pezuñas y hacia arriba todo lo que estamos hablando. Y a partir de los 18 meses, la última onda de crecimiento que tiene el animal, que es la descendente, que va desde la cruz hasta el pecho y que es lo que le da la caja al animal, ¿no es cierto? Entonces, de estas 3 ondas, justamente la más complicada, la más sensible, la más vulnerable a cualquier alteración que sufra el aparato digestivo y vinculado a las proteínas,
es la apendicular, la que se da después del destete en adelante. Por eso focalizamos el tema ahí. Estas ondas de crecimiento son sincronizadas y progresivas, no se repiten en otras etapas de la vida, se resienten por causas nutricionales o sanitarias y tienen a las proteínas como eje del proceso. O sea, cualquier complicación que limite la digestibilidad de las proteínas en el aparato digestivo va a generar, digamos, limitaciones en esa onda de crecimiento apendicular. Una vez que pasaron, como dice este texto, no vuelven. O sea, por eso a veces vemos animales de más de 20 meses que han quedado petizones, falto en los cuartos, tanto traseros como delanteros, pero muy cabezones. ¿Eso por qué? Porque se ha cumplido una de las ondas de crecimiento, pero las otras han quedado limitadas. El impacto que producen los parásitos generalmente, como decimos, después del destete, se produce entre otoño e invierno. Ahí vemos la diferencia en ese cuadrilátero que queda entre los 6 y los 12 meses después del destete. Se pueden acumular 20-30 kilos de peso o más si hay síntomas clínicos, ahora lo vemos. Y lo interesante y lo importante es que fíjense que esas pérdidas de peso que se han producido en esos 6-7 meses de pastoreo, luego no se compensan. O sea, el animal tiene que permanecer mucho más tiempo en el campo porque su sistema digestivo ha quedado alterado, ha quedado disminuido por efecto de los parásitos. Esto es que se limita la digestibilidad de las proteínas, hay cambio en la composición del pH del contenido, hay problemas con las enzimas a nivel del cuajo fundamentalmente, hay pérdidas de proteínas internas, por eso los animales con síntomas se los ve con la papada a veces abajo de la mandíbula, alteración del crecimiento y del desarrollo esquelético y muscular. Esto es muy importante en las hembras porque si en esa onda de crecimiento no controlamos bien la parasitosis, queda más petiza la hembra y sobre todo lo que es la cadera, lo que es toda la pelvis, el área pélvica se achica, no crece lo que tiene que crecer y después tienen problemas en el parto esos animales. También hay problemas en el desarrollo del aparato reproductor de esa hembra. Las pérdidas se estiman que de un otoño-invierno y hasta mediados de la primavera, con un control deficiente, se estiman en unos 30 kilos cuando uno ve que los animales en invierno están un poco faltones, se los ve un poco feo, con el pelo un poco desmejorado, pero no hay sospecha generalmente de parasitosis. Sin embargo, si dejamos pasar eso y ya los animales están con diarrea, podemos decir que se pueden acumular hasta 50 kilos de peso. O sea que si uno desparasita en ese momento, ya hemos perdido una cantidad de plata enorme, ¿no es cierto?, porque hemos llegado muy tarde con ese tratamiento. La dimensión de las pérdidas subclínicas en ese periodo es muy importante. Cuando uno habla de 2 o 3 kilos, 4 kilos por mes, que no ve, lo pone en un contexto, por ejemplo, de 300 novillos de marzo a octubre, con una merma de 30 kilos por animal, esa pérdida equivale al costo de una manga, por ejemplo, de 9 metros con báscula y cargador de hacienda, más de 13.000 litros de gasoil, 150 rollos de alambre o cambiar la camioneta a fin de año. Es algo que nosotros no lo vemos, pero que en el tiempo se acumula y genera a la empresa una merma muy, muy importante. Esas serían las pérdidas directas, pero también lo que hemos evaluado son el efecto de toda esta enfermedad vinculado primariamente a las proteínas y la calidad de la res. Se compararon medias reses que estuvieron bien controladas de no controladas, con una diferencia al gancho de 15 kilos. No solo esa merma fue de 15 kilos neta en el peso de la media res, sino que hay una merma en el rendimiento del 3 al 5%. Esto es porque el aparato digestivo del animal crece como efecto de la infección parasitaria, queda más pesado y cuando van a faena, obviamente al ser más pesado el aparato digestivo, el rendimiento es menor. De esos 15 kilos, 9 kilos corresponden al músculo, 4,5 kilos a la grasa y 800 gramos al hueso. O sea, se afectan todos, pero primariamente es el músculo. Esto es porque el músculo entrega, digamos, a esa fuga de proteína que produce la enfermedad, el músculo es el que más entrega.
Y curiosamente, aunque les parezca mentira, los cortes que más se entregan son los de mayor valor comercial, como son los cuartos posteriores y lo que son el dorso y los bifes. Esos son los que más se entregan a este sistema, perdiendo calidad, hay diferencia en el marmoleo, el porcentaje de agua, o sea, la proteína que pierde el músculo se cambia por agua y hay una menor proporción de proteína bruta. O sea, estas son consecuencias indirectas que después se paga en la industria. El ciclo del parásito, a diferencia de lo que veíamos hoy con la lactosa, que bueno, después lo vamos a ver, pero curioso, digamos, claramente tiene un ciclo que no tiene nada que ver ni con las bacterias ni con los virus. Lo que nosotros vemos es la infección en el animal, es las lombrices que se instalan en el cuajo, intestinos, delgado, grueso. Esas lombrices infectan la pastura a través de huevos, esos huevos caen con la bosta en el campo, desarrollan las larvas y el animal se vuelve a enfermar u otros animales que ponemos en la pastura. Pero lo curioso de esto es que cuando hablamos de esta enfermedad, hablamos del campo enfermo, un concepto que también se habló hoy de la garrapata. Se estima que alrededor del 5% de los parásitos están en los animales y el otro 95% está en el campo, está en la pastura. Por eso decimos que el campo es lo que está enfermo y los animales sufren la enfermedad parasitaria. En el campo, esos huevos que caen en la bosta, en pocas semanas eclosionan las larvas. Esas larvas, por efecto de la lluvia, pasan al pasto. Sobre una película de agua, esas larvas se mueven y van subiendo y bajando, ¿no es cierto?, y van a estar disponibles para los animales en el pastoreo. Pueden vivir más de un año en la bosta, en épocas de seca, sin ningún problema, o pueden vivir 6 o 8 meses en el pasto, depende de la cobertura que le dan. Esto garantiza que las infecciones puedan pasar de un ciclo a otro de producción sin ningún tipo de problemas. ¿Cómo juega el manejo en esta enfermedad? Bueno, claramente la carga animal, que es una herramienta que se utiliza, ¿no es cierto?, para optimizar el sistema de producción, eficientizar la cosecha y demás. Cuando hay una carga equilibrada en el sistema, hay una densidad de bosteo marcada en los puntos rojos determinadas, pero en la medida que nosotros incrementamos la carga animal, fíjense que la densidad de bosteo aumenta también, por lo tanto el riesgo de parasitosis aumenta, porque justamente la población de parásitos que va a haber en la pastura va incrementando hasta enfermar seriamente a los animales. La intensidad del pastoreo, lo mismo. Normalmente el bovino es un animal que no le gusta comer cerca de las bostas, en el campo, por eso uno puede ver los campos como lo ven en la foto, dejando esos penachos de pasto aislados, donde uno los abre, hay una bosta adentro seguramente, pero si sobrepastoreamos, nos vamos quedando cortos en invierno, por ejemplo, vemos que los bocados se acercan peligrosamente a las bostas y por lo tanto el riesgo de la infección aumenta seriamente. Por lo tanto, por un sobrepastoreo o por una carga que nos estamos excediendo, que el campo no tiene esa recepción, claramente también aumentamos el riesgo y obviamente el control tiene que ser mucho más apretado, estar mucho más encima de los animales para no perder kilos en función de ese nivel de infectividad que se nos va. ¿Cómo controlamos esta enfermedad? Bueno, fíjense que a diferencia de la mayoría de las enfermedades que están involucradas en el calendario sanitario, que ustedes tienen vacunas. Hay una cantidad enorme de vacunas de mucha tecnología hoy en día que producen una inmunidad muy importante poblacional. No hay mortandades como las que se veían hace 20, 30 años, 40 años. Recién lo que comentaba Ricardo en su exposición, nosotros hace 40 años, recuerdo, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, teníamos brotes de aftosa cardíaca en esa época, el virus C, pero quedaba en el tendal, veíamos mortandades de 100, 200 terneros, era común verlos. Por suerte, gracias a Dios y toda la tecnología en inmunógenos, eso nos ha ayudado a no ver esos cuadros nuevamente. Pero el problema es que con parásitos no tenemos vacunas, no hay preventivos. Entonces, justamente, no solo no tenemos vacunas para prevenir la enfermedad de los animales, sino que no existen químicos para tratar la enfermedad en la pastura. Si tenemos el 95% de la población ahí, con algo que pudiéramos fumigar y lo eliminamos, estaríamos bárbaros. Pero hasta ahora
no hay ninguna de las dos cosas, no las disponemos. Entonces, prácticamente ha descansado el control a través de los años a los antiparasitarios como una herramienta principal para el control, podríamos decir, no exclusiva porque justamente hay algunas medidas complementarias que a veces son difíciles de implementar. Dentro de los antiparasitarios son los tres grupos químicos históricos que tenemos, los levamisoles, benzimidazoles, los endectocidas. Estos antiparasitarios son muy viejos, tienen 40, 50 años, algunos más de 35, como son los endectocidas. Todos los productos que han surgido en los últimos años, en las últimas décadas, no quiero hablar de manera despectiva, pero son refritos de las mismas drogas que se ponen en acuosas, oleosas, algunos duran más, otros menos, les ponen más concentración, menos concentración, pero el modo de acción del principio activo es siempre el mismo. Entonces, fíjense que hoy en día el mercado veterinario podemos, a través de la información que nos brinda el CAPROVE, mañana va a estar, creo, Juan Carlos Aba dando una charla sobre esto, así que lo paso muy brevemente. Dentro de los antihelmínticos, que no son endectocidas, se estima un uso de unos 22 millones de dosis, las ivermectinas al 1%, alrededor de 70 millones, un poco estabilizado entre el 2012 al 2015, y las que han crecido enormemente son las ivermectinas de alta concentración. Fíjense que del año 2012 pasamos de 17 millones de dosis a 34 en el 2015. En términos porcentuales, los antihelmínticos comunes ocupan un 18% del antiparasitario que ustedes aplican, contra el 82% de los endectocidas. O sea, claramente por un montón de hechos y de beneficios que trajo este grupo químico, de ser endectocida, endoecto, tiempo de acción, persistencia, etcétera, etcétera, y la vía de aplicación se incorporó, digamos, masivamente al uso en la ganadería. Ahora vamos a ver las consecuencias de esto también. Los productores gastan alrededor de 15 millones de dólares por año en la utilización de estos antiparasitarios. Pero, ¿qué ha ocurrido? La antigüedad, como decíamos recién, el abuso y alta frecuencia de tratamientos, la falta de diagnóstico, la escasa rotación de drogas, la falta de medidas de manejo complementarias han llevado a que tengamos hoy en día un fenómeno de resistencia, ¿no es cierto?, que se han desarrollado y hoy en día es un tema serio, ahora lo vemos, de muy alta magnitud, digamos, en el control de la enfermedad. ¿En qué se basa esto? Claramente que, como cualquier organismo vivo, cuando uno empieza a intoxicarlo, a diferencia de la aftosa que se expande y vuela, como decía Ricardo, y viaja kilómetros, cada establecimiento tiene una población de parásitos que, si no mueve los animales a través del tiempo, ha ido reciclando y es la misma población de parásitos que ha sido sometida, ¿no es cierto?, a los antiparasitarios que le hemos echado a través de 20 o 30 años. Es un acostumbramiento, es un cambio en los receptores donde trabajan los antiparasitarios adentro de las lombrices. Eso es un fenómeno genético que finalmente se termina afianzando en esa población y después, por más que le demos, le multipliquemos la dosis por 2 o por 3, el antiparasitario es ineficaz. Y ese proceso es irreversible. Una vez que se instaló y se consolidó en esa población, no se puede volver atrás. Esto es un estudio que nosotros tenemos una red de parasitología entre varias universidades y varios laboratorios del INTA, donde se hizo un relevamiento en 62 establecimientos ganaderos de las principales regiones productoras del país, como verán los indicadores. Se probaron los 3 principios activos, levamisol, ricobendazoles, representando los benzimidazoles, y las ivermectinas. De los 62 establecimientos se encontró que 95% estaban con resistencia a alguno de los principios activos. Ese número hace 10 años atrás era 55%. O sea que en 10 años prácticamente duplicamos ese porcentaje, ese guarismo de resistencia. Nos encontramos con que hay un grupo químico que son los levamisoles que todavía funcionan. Claramente fue un grupo químico que por mucho tiempo se dejó de usar en función de las ivermectinas fundamentalmente.
casi 28% de resistencia a los ricobendazoles, 93,5%, o sea, casi todos los establecimientos con resistencia a ivermectina. Y encontramos resistencia múltiple, o sea, no solo a ivermectina, sino a ricobendazol en más del 26% de los campos. Entonces, esto claramente pone una luz amarilla, como si fuera un semáforo de alerta muy importante de qué es lo que estamos haciendo con los antiparasitarios y cuáles serían las estrategias en función de esta situación que tenemos actualmente. Por sobre esto, tenemos regiones como lo que es Mesopotamia, Anea, toda la parte centro-norte del país, donde está la garrapata, donde justamente hoy tuvimos algunos avances, donde justamente las ivermectinas ocupan un lugar casi preponderante en su control. Hay un uso muy masivo, 4, 5, 6 tratamientos para prevenir, ¿no es cierto?, el ciclo de la garrapata, de acuerdo a la persistencia que tengan. En el relevamiento que hemos hecho, hay 38 ivermectinas aprobadas para el control de la garrapata en la zona de Luchas, de las cuales el 63% son de alta concentración. O sea, no solo que estamos aplicando gran cantidad, sino que un alto porcentaje de lo que aplicamos está vinculado con las de alta concentración, que son las que más presionan hacia la selección, hacia la resistencia de las lombrices. O sea, cuando nosotros controlamos garrapata, nos estamos olvidando que el animal seguramente está muy complicado con lombrices en su interior y que estamos presionando para que muden hacia la resistencia. Bueno, nos encontramos que prácticamente toda la población de terneros que migra hacia las zonas de engorde, como mostraba Ricardo hoy en su plano de aftosa, el 100% de esos animales van a esas regiones de engorde con poblaciones de lombrices que son resistentes a los antiparasitarios. ¿Qué aplicamos cuando llegan a los campos de engorde? Ivermectina de vuelta seguro. Entonces, lo único que hacemos es meter en esos campos lo único que queda que es resistente y que se va a reproducir, y en ese campo vamos a encontrar en poquito tiempo un problema muy grave para hacer el control. La pregunta es, ¿esto es académico o realmente genera pérdidas al productor? Bueno, hemos hecho un estudio grande también hace unos años atrás, en 17 campos, donde se pudo probar que los establecimientos que le erran el antiparasitario, o sea que siguen usando el antiparasitario al cual hay resistencia, pierden la mitad de la ganancia de peso que se espera en un pastoreo de 90 días. Esto para 300 animales significa, a los costos más o menos actuales, alrededor de 60.000 pesos que los perdemos innecesariamente. Cuando vamos al feedlot pasa lo mismo. O sea, cuando los animales entran en un corral, ya sea un feedlot grande o un feedlot de campo que hagamos, ¿qué es lo que le damos cuando entran? Ivermectina de vuelta por el tema de la sarna, el tema de la garrapata o lo que fuera. Entonces, quedó dentro del animal una población de lombrices que lo que se ha demostrado que en un engorde de 75 días pierden el 10% de la ganancia de peso, que se espera, digamos, de animales que hubieran quedado bien desparasitados y sin lombrices. Esto, en esos 75 días, son más de 90.000 pesos de pérdida, también que innecesariamente se pierden por no haber hecho un buen diagnóstico y no haber hecho una buena estrategia en la desparasitación. La pregunta es, ¿el tema de la resistencia es imparable? Claramente no. Es manejable. ¿Cómo es manejable? Bueno, hay que parar la pelota. Cada establecimiento ganadero claramente tiene que parar la pelota. Hay necesidad de cambiar para no seguir perdiendo, porque justamente estamos perdiendo en eficacia, estamos perdiendo kilos, estamos perdiendo todo lo que es la convertibilidad de lo que nosotros estamos dando y no tiene sentido. Habría que abandonar las desparasitaciones basadas en el aspecto de los animales, o diarreas, como decíamos, las desparasitaciones prefijadas, esas que se hacen cada 2 o 3 meses. Cada vez que encierro, aprovecho y desparasito, ha sido también algo bastante común. A veces decimos, bueno, el vecino le anduvo bien esa droga que usó, estuvimos charlando, la voy a probar. Claramente hay que dejarlo eso, igual que las desparasitaciones a ciegas. Cada establecimiento ganadero debe conocer cómo funcionan los antiparasitarios. Esa es la premisa número 1 hoy en día. Sería lo que denominamos un diagnóstico más de precisión, no al voleo, sino que tenemos que trabajar con un poquito más de
profesionalidad en este sentido. Hay que hacer el test de resistencia, esto es muy fácil, es muy simple, lo puede hacer cualquiera, junto con el colega, con el veterinario, determina qué antiparasitarios todavía conservan la eficacia, establece en qué condiciones o momentos pueden usarse los antiparasitarios que todavía andan y también los que no andan, porque no es que no podemos dejar de usarlos. Se pueden llegar a usar bajo situaciones y en momentos en los cuales se los puede indicar sin problemas. Y permite iniciar un programa bajo un control de rotación de antiparasitarios. Y el segundo paso es determinar cuándo tratamos. Bueno, esto es lo que denominamos el seguimiento. De la tropa, después del destete y hasta fin de la primavera, como decíamos, tenemos dos referencias, una es el destete y la otra es el tratamiento allá de fin de noviembre que tenemos que dar sí o sí. Entre esas dos referencias va a depender del año, si es seco o húmedo, y vamos a tener esa curva, que es la curva de infección de la pastura. Si el año es húmedo, ustedes saben que sanitariamente es más sano, va a haber menos lombrices, y si es húmedo va a haber más lombrices, si es seco va a haber menos lombrices. Entonces, de acuerdo a eso, podemos hacer muestreos en el campo, directamente en la materia fecal, en la bosta fresca que cae en los potreros, hacer HPG, hacer el análisis de materia fecal, y eso va a determinar si tenemos que tratar y con qué debemos tratar de acuerdo al test de resistencia que habremos hecho. Con esto, nada más que hagamos, vamos a minimizar las pérdidas subclínicas totalmente y vamos a evitar la pérdida clínica. Un tema muy importante es el respetar el tiempo de retiro de los antiparasitarios. Hoy ya se ha mencionado el tema de los residuos. Esto es clave, ¿no es cierto?, para no meter la pata en ese tema, ya sé que afectan a la salud y penalizan la exportación. Tenemos una variedad de periodos de retiro, como decíamos, o alguien comentó anteriormente, de acuerdo al grupo químico que usemos, es el periodo de retiro que tenemos que utilizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un encierre a corral de 70 a 90 días de encierre, cuando entran no vamos a aplicar una ivermectina de alta concentración porque, por ejemplo, el periodo de retiro va a ser arriba de 100 días. Entonces, ese animal cuando vaya a faena va a ir con residuos de ivermectina claramente. Así que hay que mirar atentamente ese tema justamente para no entrar en ese problema de dejar residuos en la carne. Finalizando, para un control sustentable, claramente no hay que abusar de los tratamientos, hay que volver al diagnóstico, hay que hacer diagnóstico, que eso es más barato que desparasitar y no saber qué va a pasar. Se puede hacer el diagnóstico pre o post tratamiento. Hay que tratar, una vez que se hizo el test de reducción, el test de resistencia, armar un paquete de antiparasitarios, que no son muchos, son los 2 o 3, pero tratar de ubicarlos en los momentos oportunos. Si se puede, medidas de manejo complementarias. Y también usar productos confiables y de calidad. Normalmente el ahorro en lo que el costo del antiparasitario no está en la eficiencia del sistema de producción. Muchas veces nos vamos de cabeza a comprar algo muy barato o con poco soporte técnico y después lo terminamos pagando. Bueno, les agradezco la atención y quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias. Bueno, abrimos el segmento de preguntas. Sí, adelante. Sí, entiendo que los levamisol 40 años atrás eran los antiparasitarios de elección y después se dejaron usar por resistencia. ¿Pueden volver a ser resistentes los parásitos mal utilizados los levamisol? Perdón, de acá se escucha muy mal la pregunta, pero es si los levamisoles se dejaron de usar por resistencia. Entiendo que sí, No. ¿cierto? Muchos años atrás. No. Pero era el antiparasitario de elección 40 años atrás, ¿cierto? Y se dejó de usar. Exactamente. Se dejó de usar no por resistencia, no se ha diagnosticado resistencia en bovino. En ovino hay resistencia. En otros países hay resistencia también al levamisol, pero se dejó de usar en función de que aparecieron nuevas drogas, tales como la ivermectina, ya en el año 81, que era inyectable, porque el tema era buscar un inyectable equiparable al levamisol, y aparecieron las ivermectinas que claramente lo superaron
no solo en eficacia, sino en espectro también. Entonces el productor optó por el uso de las ivermectinas. Lo mismo pasó con los benzimidazoles, que eran orales o intraruminales, recordarán, y después cuando se hizo el rico vendasol, que es un derivado, digamos, de los benzimidazoles inyectables, se masificó el uso de la droga por el modo de uso, nada más de la vía de aplicación. Pero por suerte hasta ahora no hay resistencia. Bien. ¿Le pueden acercar un micrófono al señor ahí? Hay que estar levantando la mano, gracias. Sí, en los estudios que ustedes hicieron, en los destetes que estaba nombrando, cuando la pastura es buena y no hay problema y el destete sigue en buena alimentación, ¿también cae tanto el rendimiento de los kilos que mostraron? Y la segunda pregunta es que si por boca el tratamiento sería más eficiente que las vacunas que estamos acostumbrados. Bueno, las pasturas, digamos, en un sistema común de producción, ¿no es cierto? Una pastura natural o una pastura que uno la implanta y la empieza a usar, se empieza a cargar, digamos, de lombrices año tras año. O sea que la infectividad de la pastura, nosotros tenemos medido que arranca limpia, por ejemplo, cuando se pone animales que entran sucios y empiezan a contaminarla. Durante los 2-3 primeros años, la producción de carne es aceptable, incluso va en aumento. Al cuarto entra en meseta y al quinto se cae, mostrando los números que mostraban. Esto es porque se va cargando año tras año y cada vez el nivel de infección es tan importante como para generar ese tipo de daños. Con respecto a los orales, los antiparasitarios orales fundamentalmente son los lechosos, ¿no es cierto? Los benzimidazoles son de muy buena eficacia, han sido históricamente de muy buena eficacia. Lo que pasa es que en el campo se han dejado de usar por la practicidad, o sea, de trabajar en la manga con el inyectable ha sido mucho más práctico. Científicamente lo que está demostrado es que los antiparasitarios, cuando se dan por vía oral, alcanzan una concentración a nivel del tubo digestivo mucho más alta que cuando uno los da por inyección, siendo algunos de ellos más eficaces que, por ejemplo, la misma droga cuando se aplica oral que cuando se aplica inyectable. Esto por una cuestión nada más de que alcanza una concentración más importante. Así que muchos campos hoy en día que están muy comprometidos con los inyectables necesariamente van a tener que volver a los orales. ¿Alguna otra pregunta? Despedimos con un aplauso al doctor Estefan, gracias.